Quiero creer en las palabras de mi padre, realmente deseo hacerlo, pero ahora mismo mi inseguridad es mucho más grande y no puedo solo confiar en lo que él dice. ¿Y si es un juego? ¿Y si es una prueba por mamá? He tenido dos caras distintas de ambos estos últimos días. La confianza que anteriormente les tenía ya no existe, y creer fácilmente es algo que ahora no me doy el lujo de hacer. Supongo que por eso para mí es tan complicado tomar en serio sus palabras. ¿Cómo espera que crea esa historia tan tonta? Si bien coinciden con la narrativa de la vida de mi madre en el pasado, ambos tienen puntos de vista demasiado distintos desde que Jiro salió de su encierro. Además, él sabía que mamá fue la causante de tal barbaridad y no hizo nada al respecto. Claro que tampoco es como si hubiera hecho mucho en el pasado. Papá prácticamente le ha dado todo para tenerla satisfecha. Camino hasta el interior del restaurante y busco a Charlotte por el lugar. Aún me siento demasiado nerviosa y abrumada por todo lo que sucedió en aquel auto y lo que ocurrió en mi casa, pero ya no puedo guardarlo más. En este punto siento que estoy con demencia. Mi prima se encuentra en una de las mesas de la esquina, viendo por la ventana mientras espera por mí. Suspiro un par de veces y luego me lleno de valor para acercarme. Después de hoy ella va a saber la verdad sobre mis padres y solo con ella podré colocar las cartas sobre la mesa. Siempre he confiado en Charlotte para muchas cosas. Al ser mayor e hija única, ella siempre supo cómo asumir sus responsabilidades, por no mencionar el tipo de crianza exigente que mi tía siempre impuso en ella. Confío ciegamente en Charlotte, y así como buscó una solución el día del accidente de Frin, sé que me ayudará a salir de todo este problema que me envuelve con la cirujana. Hoy sabrá que es mi hermana. Hoy le diré absolutamente todo. Me acerco con timidez hasta donde ella está y en cuanto su mirada está en mí, sonríe, colocándose de pie para abrazarme. No puedo demostrar la misma emoción de vuelta porque me encuentro en una especie de nube en donde mis pensamientos son los mayores protagonistas, y ella lo nota, me conoce demasiado. ¿Está todo bien?, pregunta luego de que ambas tomamos nuestro lugar en la mesa. Solamente niego, soltando todo el aire que tengo retenido. La verdad no. La miro a los ojos, tomando sus manos con las mías. Charlotte observa mi acción y luego eleva una ceja, sin entender nada. Tengo que contarte algo. Noto cuando traga saliva, su semblante cambiando por completo. Sé que vas a pensar que es una historia lejos de ser cierta, pero lo es. Me estás asustando. Es su respuesta, y yo miro a los lados, acercándome mucho más a ella. Becky. Su voz es baja, y yo me acerco mucho más. Se trata de mi madre. Mi voz tiembla. Charlotte cruza su mirada con la mía y luego gira su rostro observando a los lados. Cuando se trata de la familia Armstrong, hablar sobre algo que los involucra es demasiado delicado, sobre todo por la fama que precede a nuestra familia y el respeto que siempre nos han dado. Y aunque mi madre no es alguien de sangre, está casada con James, quien es bastante respetado en la sociedad. Si solo el mundo supiera lo mal que ambos están de la cabeza. Comienzo a decirle todo a Charlotte, iniciando con los secretos de mi madre y luego detallando lo que sucedió en mi antigua casa cuando descubrí la verdad de Frin. Le menciono también la pelea que ocurrió en la oficina de mamá y su amenaza, finalizando con todo lo que sucedió el día de hoy. Por supuesto, sin omitir la verdad sobre Jiro y Frin. Como esperaba, su rostro está en blanco, su semblante es serio y algunas veces mira a los lados, como si buscara las cámaras escondidas. Llega a un punto en donde suelta mis manos y luego cubre su boca, mirando algún punto en la pared. Sé bien que escuchar algo como esto no es fácil de creer, sobre todo porque ambas crecimos con esas personas, pero ella es la única que me puede hacer entrar en razón, una verdadera razón. Al finalizar, ambas nos mantenemos en silencio por varios minutos que se sienten eternos.
Una joven mesera se acerca con una sonrisa y yo niego, indicándole que no pediremos nada todavía. La verdad es que ni siquiera tengo apetito. Lo he perdido por completo. Charlotte suspira un par de veces y juega con una servilleta entre sus manos, mirando la mesa como si buscara una respuesta. Su silencio y alejamiento me hacen sentir demasiada ansiedad, pues no sé qué esté pasando por su cabeza ahora mismo, y me gustaría que me hablara, al menos un poco. De acuerdo, susurra, aclarando su garganta y dejando la servilleta a un lado. Necesito analizar lo que me acabas de decir. Sigue manteniendo su mirada lejos de la mía, mientras muerde su labio inferior. Esto es demasiado alocado y casi fuera de lugar. En ese momento cruza su mirada con la mía. ¿Se lo has dicho a Frin? Niego, apoyando mis codos sobre la mesa para cubrir mi rostro con mis manos. No puedo hacerlo, hablo bajo. Si ella se entera, va a querer terminar con todo. No puedo alejarme de ella. Ya lo intenté y sufro demasiado. Su mirada se suaviza, tomando mi mano. Becky, sé que la amas, ella comienza a decir. Sé que estás enamorada de ella. Por Dios, sé que ambas se aman mucho. Sonríe, apretando mi mano con fuerza. Pero Frin tiene que saberlo. Niego rápidamente, pero ella sujeta mi rostro. Tiene que. No puedes decidir por ella. No puedes ocultarle una verdad tan dura. Charlotte traga saliva. Ni siquiera puedo creer que ella sea adoptada. Frunzo el ceño, mirándola. ¿De qué hablas? Mi prima sonríe sin muchos ánimos, y luego toma la servilleta que antiguamente tenía, jugando con esta. Cuando veías a Frin y a su padre, veías 2 gotas de agua, relata, mientras mira la mesa. Frin tenía todo de ambos, el carácter de su madre y el carisma de su padre. Para mí fue extraño ver el enorme cambio que tuvo cuando todo sucedió, pero luego entendí que ella solo quiso cerrarse a esos gestos y personalidades que le recordaban a ellos. Siento un enorme nudo en mi garganta al pensar en mi novia y su dura vida. Es hija de Amanda, susurra casi sin poder creerlo. La vida de Frin ha sido dura desde que nació, menciono, sintiendo la mirada de mi prima sobre mí. Ella me ha contado todo. Cuando la miro, solo puedo ver a la mujer fuerte en la que se ha convertido. Su vida ha estado llena de desgracia y soledad. Cruzo miradas con Charlotte, notando sus ojos rojos. Ahora entiendo. Todo lo que sucedió fue como un golpe directo. Ella tenía miedo de regresar a esa soledad de su niñez. Muevo mi cabeza en afirmación, escuchando sus palabras. Aún así, no puedes ocultarle eso. Ella merece saberlo. Charlotte, no puedo hacer eso, insisto, entrelazando mis dedos sobre la mesa. Eso le romperá el corazón. Ella jamás me lo perdonará, ni a mamá. Tu madre es un caso aparte. Charlotte suspira. Pero Frin no. Tú la amas. Ella es mi amiga. No merece seguir sufriendo. Cierro mis ojos y me inclino en la silla, pegando mi espalda a esta. Ambas nos quedamos en un largo silencio, perdidas en nuestros propios pensamientos. Sabía que ella sería la voz de la razón, y aunque al principio me negué a decirle las cosas por esto mismo, sé que lo que dice es cierto. Charlotte siempre ha pensado con cabeza fría, y yo siempre he sido mucho más impulsiva. Por eso ella me ayuda en tantas cosas, pero para mí es duro. También tienes que terminar con ella. Niego nuevamente, y Charlotte me mira seria. Becky, entiendo que ustedes se aman. No crecieron juntas. El sentimiento fraternal no está allí. No se ven como familia. Ella se apoya sobre la mesa mirándome. Pero si esto llega a saberse, no solo su imagen estará destruida, la tuya también. Me cruzo de brazos y miro hacia afuera, ignorando su intensa mirada sobre mí. No me importa la imagen de la familia. Mis padres se encargaron de arruinarla. Escucho su suspiro y luego siento cómo me sujeta del brazo, prácticamente estando sobre la mesa. No es lo mismo ver a 2 mujeres amarse libremente que ver a 2 hermanas demostrarse un amor así. La miro a los ojos cuando dice aquello.
Para la sociedad eso es enfermo, y aunque no veas a Frin como tu hermana, sino como la mujer que amas, el mundo no lo aceptará de esa forma. Mi labio inferior tiembla. Intento retener el llanto que amenaza con salir, pues no quiero aceptar nada de lo que ella está diciendo. No puedo verme en un futuro sin Frin. Me enamoré perdidamente de ella y alejarme no es fácil para mí. No pude hacerlo el día que me enteré de la verdad, y no puedo hacerlo ahora que acepté todo como si nada hubiera sucedido. Sé que todas mis decisiones no han sido las mejores, pero no puedo solo razonar con mi cerebro. ¿Cómo dejo de amar a alguien? ¿Cómo le digo a mi corazón que ya no amemos a Frin? Charlotte titubea por un momento y luego aclara su garganta. ¿Has pensado en hacerte una prueba de sangre? Muerdo el interior de mi mejilla en cuanto hace aquella pregunta. Si todo lo que me dices de Amanda es cierto, puede que ella esté mintiendo para manipularte. Papá nunca desmintió nada, solo da vueltas sobre el asunto, explico. Por supuesto que he pensado en una prueba de sangre, pero considerando que todo llegó a mí como un golpe directo al rostro, nunca me senté a pensar en lo que debía hacer primero. Mis pensamientos siempre fueron más poderosos que cualquier impulso que me guiara a hacer algo, por no mencionar que tengo un enorme miedo de saber los resultados. De acuerdo, Charlotte susurra, estoy aún procesando todo, pero solo quiero salir de una cosa a la vez. Ella cruza su mirada con la mía. Primero, salgamos de la duda con respecto a Frin. ¿Crees que es mentira? Se inclina de hombros, comenzando a morder la uña de su dedo meñique. Me has dado una imagen completamente diferente de Amanda. Si está a ese nivel de locura, todo puede ser o no ser cierto. Ella hace una señal a la mesera. ¿Puedes traernos 2 tazas de café, por favor?, pide amablemente. La mujer se aleja. ¿No dudas de lo que te digo?, pregunto con temor. Charlotte me sonríe negando. Siempre has visto a tus padres como héroes. Que vengas con una historia así para mí solo puede significar que es cierto. Toma mi mano. Lamento que hayas tenido que estar sola con todo esto, pero ahora puedes confiar en mí. Sonrío a mi prima, sintiéndome algo ligera luego de haberle dicho todo. La mesera nos trae nuestros cafés y, rápidamente, Charlotte da un largo sorbo haciendo una mueca. Te ayudaré con la prueba de sangre. La miro sin poder creer lo que dice. No quiero que te metas en problemas con mamá. Si ella se entera que te he dicho todo, puede hacer algo. Ella niega. Tu madre te está vigilando solo a ti. Sus palabras me hacen sentir escalofríos. Y el nivel de esta historia es tan escandaloso que ella confía en que tú no la cuentes a nadie. Te dije que resolveremos una cosa a la vez y primero será Frin. Siento enormes ganas de llorar. Acerco mi silla hasta donde ella está, apoyando mi cabeza en su hombro, suspirando. Gracias, susurro sintiendo su caricia en mi cabeza. Eres como una hermana para mí. Ella toma mi barbilla haciendo que la mire. No estás sola en esto, yo te ayudaré. Sonríe apretando mi mejilla. Solo tienes que prometerme algo. Mi corazón se acelera cuando ella dice aquellas palabras. Su rostro serio me hace entrar en pánico y ya puedo deducir lo que quiere decirme. Si el resultado es positivo, vas a terminar con Frin. Cierro mis ojos y bajo la cabeza, suspirando. Ella tiene el derecho de saberlo, y tú no puedes cargar con ese peso. No pueden hacerse daño de esa manera. Yo la amo demasiado. Utilizo varias servilletas para limpiar mis lágrimas, sintiendo un enorme dolor en mi pecho. Eso lo sé, Beck. Charlotte me abraza, besando mi cabeza. Pero amar también es dejar ir. Al decir aquello, el llanto en mí es mayor, así que me abrazo a su cuerpo, permitiendo soltar mis lágrimas. Ella tiene un punto a tratar. Ella siempre tendrá la razón en todo lo que dice. Sé que no debo decidir por Frin, sé que mi novia tiene el derecho a saber la verdad, pero es difícil. Para mí es difícil aceptar una realidad
en donde probablemente ambas tengamos que terminar. Durante toda la semana estuve pensando en lo que debía hacer, pensé en lo que debía decirle a Frin, pensé incluso en denunciar a mi madre a la policía. Pero, ¿eso de qué ayudaría? Solo generaría más escándalo. Si la llevaba con las autoridades, ellos pedirían una explicación al respecto y, luego, Frin querría saber lo que sucede. Envolver la verdad de Jiro con una mentira solo generaría más caos, y ya tengo suficiente con eso. No puedo solo hacer algo de ese nivel, pues mi familia, de igual forma, se vería involucrada y la verdad sería revelada. Por donde viera una salida, siempre había algo que me llevaba a ese enorme secreto. Tarde o temprano, el mundo tendría que saber que Frin es mi hermana. ¿Crees que la abuela lo sepa? Me separo de ella en cuanto noto varias miradas sobre nosotras. Charlotte limpia mis lágrimas y luego hace un sonido con su garganta. Lo de mi madre. Tal vez por eso no acepta la relación con papá, y quizá por eso tu madre es así también. Mi prima suspira, colocando un mechón de mi cabello detrás de mi oreja. Bueno, la abuela es un médico bastante experimentado. Su inteligencia es mucho más grande que la del abuelo. Acaricia mi hombro. Tal vez ella lo dedujo, no lo sé. Jamás vi un cambio en Amanda para pensar que había algo allí. Charlotte baja la mirada, pasando su dedo por el borde de la taza de cerámica. Aún intento procesar lo que me dices, pero colocándolo en ese contexto, tal vez la abuela sepa algo. Yo he empezado a notar el cambio en mamá. Charlotte frunce su ceño, mirándome. He notado extraños cambios en ella, de humor, incluso tonos de voz. Se vuelve dócil cuando uno es sumiso. Hablo en voz baja, notando su mirada de concentración. Tal vez tiene demencia. Ella habla más para sí misma, buscando algún diagnóstico médico. O quizá experimenta un trastorno de identidad disociativo. Ella abre su boca un par de veces, intentando conseguir una respuesta a mis palabras. Jiro lo tiene, recuerdo lo que leí en esos documentos. También sufre de esquizofrenia y otras enfermedades. Tal vez lo heredó de ella. Charlotte niega haciendo una mueca. No es hereditario, Becky. Habla seriamente, apoyando sus codos en la mesa para entrelazar sus dedos. Suele presentarse como reacción a una situación traumática que permite que una persona evite los malos recuerdos. Jiro tuvo una mala vida, por lo que sé. Ella explica. Frin también, y no la ves como una desquiciada. Charlotte pasa una mano por su cabello. No, gracias a Dios que no. Sin embargo, Frin es muy posesiva y tiene demasiados cambios de humor. Ella explica, mirándome seriamente. Quizá Amanda tiene algún gen mucho más dominante que otra persona. Quizá da un poco de ella a sus hijos. No lo sé. Intento mantener la mente abierta a todo este caos. Se termina su café, limpiando sus labios con el dorso de su mano. Es una locura. Todo lo que ella ha hecho para conseguir lo que quiere. Papá no me informó mucho sobre ella. Bajo la mirada, suspirando. La verdad, ni siquiera sé si lo que me dijo es cierto. Sé que ahora mismo desconfías de James, pero creo que él no te diría todo eso a la ligera. Frunzo mi ceño y luego giro mi rostro mirando por la ventana. El pánico me invade en cuanto veo el auto de mi madre estacionándose a las afueras del restaurante. Sujeto con fuerza la mano de Charlotte mientras mantengo mi mirada hacia la calle. Mi prima parece notar mi temblor y gira el rostro, mirando en la misma dirección. Escucho cómo susurra un insulto mientras yo me mantengo de la misma manera, prácticamente paralizada ante la imagen de mi madre bajando de aquel auto negro. Ella acomoda su camisa y, luego, lee el letrero del restaurante. Me siguió, o quizá papá le dijo dónde estaba. Sabía que no debía confiar en él. Charlotte, susurró con miedo, mirando a mi prima. Cálmate, me pide, acariciando mi mano. No te dejaré sola, tranquila. Mi respiración se vuelve rápida en cuanto la veo pasar por aquella puerta.
Mis manos sudan y es como si todo alrededor comenzara a estar en cámara lenta. Siento una enorme presión en mi pecho y mi cabeza comienza a doler. Mi madre mira a los lados y en cuanto cruza su mirada con la mía, sonríe acercándose. Por debajo de la mesa, mi pierna comienza a moverse, signo de mi ansiedad creciendo en mi cuerpo. Charlotte sujeta mi mano, tratando de tranquilizarme, pero yo ya estoy en completo pánico, pues no pensé que mi madre estuviera por aquí. Ella saluda a Charlotte y luego se sienta en una de las sillas de la mesa aclarando su garganta. El miedo en mí es tan grande que bajo la mirada, sujetando la taza de café, el cual ya se encuentra frío debido al tiempo que ha pasado. No sabía que estaban por aquí. Mamá habla. Puedo sentir su mirada sobre mí, pero yo me concentro en observar aquel líquido marrón. Becky me dijo que almorzarían. ¿Puedo acompañarlas? Pregunta. Guío la taza hasta mis labios, evitando hablar. Sin embargo, el temblor en mi cuerpo es bastante notorio. Ya pedimos. No creo que logres hacer un pedido a tiempo para que salga con el nuestro. Es la respuesta de Charlotte. Además, pensé que estarías en el hospital. Tengo entendido que ya la remodelación se está haciendo. James se está encargando, mamá responde. Quería alcanzar a Becky. Hemos discutido y quería disculparme. Miro a Charlotte, quien sonríe a mi madre. Dijiste que no sabías que estábamos aquí. De inmediato miro el rostro de mi madre. Ella parece pensar en lo que tiene que decir sin quitar aquella fría sonrisa de su rostro. Pero supongo que una madre sabe todo, ¿no? Charlotte se ríe, empujando mi hombro. Quiero decir, si mi madre no supiera dónde estoy, sería capaz de mover cielo y tierra. Sí, una madre hace cualquier cosa por sus hijos. Mamá me mira y yo vuelvo a sentir el temblor en mi cuerpo. Ya lo creo, Charlotte añade. Supongo que uno adquiere ese instinto después de dar a luz, ¿no? Habla alegre. Quiero decir, si tuviera un hijo, podría enfrentarme a cualquiera solo por protegerlo. ¿Tú qué opinas? Algunas veces mamá es pesada, pero supongo que quiere lo mejor para mí. Charlotte coloca las palmas de sus manos sobre la mesa, sin apartar la mirada de mi madre. Tengo grandes ejemplos para ser una buena madre. Puedo notar la tensión entre nosotras tres, y mi prima no parece querer detenerse. No sé si elegirte a ti o a mamá, ambas son tan buenas. Se ríe de sus palabras y yo suspiro, cerrando por un segundo mis ojos. Charlotte, susurro mirándola. Becky, ¿podemos hablar? Mamá ignora todas las palabras de mi prima, dirigiéndose a mí. Oh, Amanda, no seas aguafiestas, Charlotte le dice, y yo solo puedo admirar aquella fuerza en ella. Becky y yo poco nos hemos visto desde que su novia tuvo el accidente. Hace énfasis en aquellas palabras y puedo notar la tensión en mamá. Además, necesito saber cómo va la recuperación de Frin, soy su doctora. Puedes hablar con ella después. El pedido se está tardando, ¿o me parece? Mamá mira a los lados, buscando algún mesero. Colocaré una queja. No me han atendido desde que llegué. Continúa ignorando las palabras de Charlotte. No te vas a quedar. Rápidamente ambas miramos a mi prima, quien está firme frente a mi madre. Estoy en una reunión con Becky, no queremos invitados. Lo siento, Amanda. No puedo creer el valor que tiene Charlotte para hacer algo como aquello. Yo estoy muerta de pánico por ver la enorme tensión que está creciendo ahora mismo en mi madre, y solo puedo pedir al universo que no haga nada en mi contra después de esto. Sé que Charlotte lo hace por defenderme, pero si mi madre se entera que le he revelado la verdad, podría hacer algo para perjudicarme. Sin embargo, las palabras parecen atoradas en mi garganta y el miedo es mucho más grande en mi cuerpo. Ojalá tuviera las agallas que tiene Charlotte ahora mismo. Bueno, no pensé que fuera tan importante. Mamá sonríe, tamborileando sus dedos en la mesa. Supongo que quieren privacidad. Charlotte le sonríe, asintiendo. Hablaremos después, Becky. Se coloca de pie, mirando a mi prima. Y no necesitas ser tan maleducada, Char. Sabes que no me gusta que seas así. Supongo que estoy de mal humor.
El accidente de Frin me tiene así. No es justo que a alguien tan buena como ella le pasen tantas cosas malas. Es la respuesta de mi prima, mirándola fijamente. Mamá le sonríe una última vez y se gira, comenzando a caminar para salir del restaurante. Suelto todo el aire que tenía retenido y cubro mi rostro con mis manos, notando el sudor bajar por mi nuca. Por instinto, observo hacia la ventana, notando a mi madre mirar durante varios minutos hacia nuestra dirección. Luego ingresa a su auto, colocando en marcha este. Charlotte parece igual de afectada, pues noto cuando ella observa sus manos temblar, pasa sus palmas por su pantalón y, luego, me mira, soltando un largo suspiro. Niego y cubro nuevamente mi rostro, sin poder creer lo que acaba de pasar. Mi madre va a matarme. Ella va a hacer algo después de esto. Lo sé. El pánico me invade, a tal punto de hacerme sentir sofocada. Me apoyo sobre la silla e intento respirar, pero me es imposible. Miro a los lados y todo comienza a dar vueltas sobre mí. Sujeto con fuerza el borde de la mesa porque siento que voy a caer. Rápidamente Charlotte me sujeta de los hombros, haciendo que me levante para comenzar a caminar. Intento inhalar y exhalar lo mejor que puedo, pero la presión en mi pecho es enorme. Ella deja unos cuantos billetes a una de las meseras y luego me saca de allí. El aire frío choca contra mi rostro y yo necesito apoyarme en algún lugar. Lo siento, Becky, respira. Ella me apoya en la pared. Me inclino para colocar mis manos en mis rodillas, buscando aire. Cuenta hasta 10, inhala y cuenta. Vamos, me indica, moviendo su mano de arriba hacia abajo. La sigo con mis ojos, calmando mi ansiedad poco a poco. Lo siento, de verdad, repite. Me ganó el enojo, perdón. Parece arrepentida. Ella te siguió hasta aquí. Ahora mismo puede estar de camino al departamento de Frin. Intento hablar enderezándome en mi lugar. Ella no hará algo así. Charlotte me asegura acariciando mis hombros. Vamos, te llevaré. Me ayuda a caminar hasta su auto, pues aún me siento mareada. Ya en ambas estamos en silencio mientras procesamos lo que acaba de suceder. Charlotte me mira una última vez y yo muevo mi cabeza, intentando decirle que ya estoy bien. Ella enciende el auto y lo coloca en marcha, intentando ir a una velocidad moderada para lograr llegar a donde queremos. Más que sentir pánico por lo que sea que mi madre haga, tengo miedo de que Charlotte salga perjudicada en todo esto. Si Giro es capaz de muchas cosas, no puedo imaginar a dónde puede llegar mi madre. Ambos parecen la cara de la misma moneda. Charlotte, no quiero que te involucres en esto. Rompo el silencio, mirándola. Mamá puede hacer algo. Desde el momento en que me dijiste todo, me involucré. Ella me mira. No te voy a dejar a la deriva de James y Amanda. Sea lo que sea que ambos hagan contra ti, allí estaré. Niego, y ella sujeta mi mano. Mamá es capaz de cualquier cosa. Susurro, mi voz temblando por el miedo. Aún no lo sabemos. Ella responde mirando el camino. Ella desea una familia. Dudo mucho que quiera perjudicar su lugar. Charlotte aprieta el volante con fuerza, mirando por el espejo retrovisor cada cierto tiempo. Dices que no ha tenido contacto con Giro. Quizá él decidió hacer las cosas por su cuenta. Ella parece hablar para sí misma, pero yo me mantengo en silencio. Tal vez si hablo con James... No, le digo rápidamente. No sabemos si mi padre también tiene problemas. Como no sabemos si tal vez tenga la solución. Ella me mira en cuanto se detiene en un semáforo. Necesitamos respuestas, y solo él nos las puede dar. Después de dejarte, iré al hospital. También haré la prueba de sangre. Niego repetidamente, pero ella me ignora, conduciendo sin escuchar lo que digo. La calle comienza a ser familiar y sé que ya estamos cerca de nuestro destino. El silencio no es incómodo, pero sí es bastante tenso entre las dos, pues ambas estamos concentradas en nuestros propios pensamientos. No sé qué es lo que está planeando,
y sé bien que no me lo dirá. Incluso si se lo pido muchas veces, ella es una mujer de palabra y sé que hará hasta lo imposible por cumplir lo que está diciendo. Ahora mismo me estoy arrepintiendo de haberle dicho todo, pero al mismo tiempo siento que hay solución a lo que estaba llevando sola. Charlotte estaciona el auto frente al edificio. Ambas nos miramos y luego nos abrazamos, soltando un largo suspiro. Char, por favor, no quiero que hagas nada. Le pido por última vez, un intento que será en vano. Frin ha sufrido mucho y tú no mereces nada de lo que estás pasando. Es su respuesta alejándose. Tengo que buscar mis cosas para sacarte sangre, así que vendré pronto. ¿De acuerdo? Niego, y ella frunce su ceño. Si mi madre no vino aquí, solo subiré y le diré a Samantha y a Melissa que se queden un poco más. Le explico tomando aire. Yo misma iré al hospital. ¿Quieres que te espere?, pregunta acariciando mi mano. No, puedes adelantarte, le pido. Sé que Frin no me dejará ir tan fácilmente. Ambas sonreímos. Además, va a querer explicaciones y no puedo decírselo aún. Charlotte hace una mueca y yo la ignoro. ¿Crees que sus amigos lo sepan?, ella pregunta y yo sujeto su brazo. No saben que es adoptada. No menciones nada, le pido, y ella mueve su cabeza en afirmación. La abrazo una última vez y salgo del auto, esperando a que se marche. Camino hasta el interior del edificio, sintiendo un enorme dolor de cabeza. Saludo con amabilidad al guardia de seguridad y camino hasta el elevador, queriendo que este día ya termine por completo. Sonrío un poco al saber que veré a Frin, pero al mismo tiempo me siento mal al recordar todo lo que sucede. Intento distraerme con cualquier pensamiento, pero todo me lleva a lo mismo, todo me hace sentir mal y al mismo tiempo genera que me sienta como una traidora. Le estoy ocultando una cruel verdad y me estoy aprovechando de eso. Por no mencionar lo mal que, algunas veces, me siento cuando la beso o le digo que la amo. A veces me pregunto si mi amor o mi razón compiten entre sí. Por un instante, siento que podría luchar contra cualquiera que nos impida amarnos, pero, por otro momento, siento que lo que estoy haciendo es lo incorrecto. ¿Debería de terminar con ella, como lo dijo Charlotte? ¿O debería esperar los resultados? De todos modos, el daño ya está hecho. El trauma ya se creó y siento que solo podría superarlo con muchísima terapia. En cuanto las puertas se abren, ingreso al elevador, aún con la mirada fija en el suelo, odiándome internamente por sobrepensar tanto las cosas. Quisiera solo dejar de tener cerebro y guiarme por lo que dicta mi corazón, pero, entre el deber y el querer, algunas veces es el deber el que gana. Al mirar al frente, mucho antes de que las puertas se cierren, la figura de una persona camina hasta el elevador. Su mano choca contra una de las puertas, impidiendo que éstas se cierren por completo, y luego ingresa, haciendo que ambas quedemos allí. Había olvidado por completo la razón del por qué estaba aquí. Mi madre presiona un botón en el elevador y causa que éste se detenga. Rápidamente se acerca hasta donde estoy y me sujeta del rostro, pegándome a la pared. Intento alejarla de mí, pero ella toma mis manos con la suya, presionando su cuerpo al mío. «¿Le dijiste a Charlotte?» La miro con pánico, negando en cuanto dice aquello. «¡No me mientas!» Su agarre en mis mejillas se hace más fuerte, pero yo continúo moviendo mi cabeza. «¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no sé lo que haces? Hablaste con tu padre, algo sucedió. Él no llegó a casa. No sé de qué hablas, él me dejó en el restaurante». Mamá aprieta más su agarre, prácticamente enterrando sus uñas en mi piel. «Mamá, no hice nada, te lo juro». «¡No jures!», grita moviendo mi rostro para que la mire. «¿Qué le dijiste a James? ¿Qué le dijiste a Charlotte?», ella pregunta. Sus ojos están rojos al igual que su rostro. Parece demasiado furiosa y yo solo puedo sentir miedo. «Tu estupidez hará que todo se arruine. ¿Por qué me haces esto, Becky?»
Ella pregunta, hablando alto. No hice nada, créeme. Mamá se ríe y suelta mi rostro, sujetando ahora mi cuello. Ahora mismo, señorita, vas a terminar con Frin. Abro mis ojos en sorpresa y niego, pero ella aprieta mi cuello, comenzando a asfixiarme. Tu estupidez ha causado que me enoje, por no mencionar que me estás mintiendo, y en cuanto sepa qué le dijiste a Charlotte, te vas a arrepentir. Su agarre es firme, intento hablar pero no puedo hacerlo, y su mirada solo causa mayor temor en mí. Vas a terminar con ella. Niego, balbuceando por la falta de aire. ¡Lo harás! Me suelta. De inmediato caigo de rodillas, tosiendo y respirando con dificultad. Ella vuelve a presionar el botón y el elevador se mueve. ¿Estás demente? Toso y respiro con desesperación sujetando mi cuello. Mi mejilla arde y al pasar mis dedos puedo sentir la humedad. En cuanto miro estos, la sangre es la que los moja. Eres una lunática. ¿Cómo le puedes hacer esto a tu hija? Mamá se acerca, sujetándome de los brazos para hacer que me ponga de pie. Estás demente. Solo un poco. Ella mira mi mejilla, acariciando esta, pero yo me alejo, abrazándome a mí misma. No voy a terminar con Frin. Las puertas del elevador se abren y ella me toma del brazo, impidiendo que salga. Si no lo haces, te vas a arrepentir, susurra, causándome escalofríos. Ahora Charlotte lo sabe, la has involucrado. Dime, ¿sabes de qué soy capaz? Su mirada me causa miedo. Aprieto mi mandíbula y siento un enorme nudo en mi garganta. Samantha y Melissa están allí. Es lo único que puedo decir. Mamá se ríe saliendo del elevador aún sin soltarme. No me interesa. Vas a terminar con Frin. Agradece a tu bocota por eso. Aprieta su agarre. Te voy a esperar aquí y luego te llevaré a tu departamento. No vas a salir de allí, yo lo sabré. Respiro con dificultad, escuchándola. James no se ha comunicado conmigo, y entre cada hora que pase sin saber nada de él, será el tiempo que te quedarás confinada a ese departamento. ¿Vas a encerrarme como una prisionera? Pregunto, mirando su rostro. Estaré contigo, susurra. Nos quedaremos allí hasta que tu hermano aparezca. Se ríe, soltando mi brazo. Ahora ve. Esto le romperá el corazón a Frin. Intento hablar con ella, moderando mi tono de voz al dirigirme a ella. No quieres que ella siga sufriendo. Me acerco, colocando mis manos frente a mí. Ya ha pasado por mucho. Mamá se acerca un poco y luego mete su mano en el bolsillo de mi chaqueta, tomando mi teléfono. Ve a terminar con Frin. Habla firme, cruzándose de brazos. El dolor que siento en mi pecho es enorme. Me giro para comenzar a caminar, pero el pasillo se siente eterno para mí. No sé qué hacer ahora que ella está aquí, y ya que tomó mi teléfono, no podré comunicarme con Charlotte. Mi mejilla arde y hay dolor en mi cuello, pero aquello no se compara al dolor que siento ahora mismo en mi corazón. No sé cómo hacer esto, no sé cómo cambiar esto. Miro hacia atrás y ella sigue de pie, esperando por mí. Al llegar a la puerta de Frin, busco las llaves, abriendo esta para ingresar. El temblor en mis manos es enorme y el dolor incrementa mucho más. No puedo hacer esto. Samantha y Melissa están allí. ¿Cómo puedo seguir con esto? ¿Qué debo hacer? Al abrir la puerta, escucho la risa de las 3 mujeres charlando sobre cualquier cosa mientras se divierten. En cuanto camino dentro y cierro la puerta, todas me miran y la enorme sonrisa en su rostro es lo que causa que mi corazón se apriete dentro de mí. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo hago para devolverme en el tiempo? ¿Cómo mi madre puede ser tan cruel? Frin. Mi voz sale temblorosa. Aprieto mis puños y rápidamente la sonrisa en las 3 desaparece. ¿Qué sucedió? Melissa se acerca rápido, tocando mi mejilla. ¿Qué te pasó?, pregunta preocupada. Frin intenta colocarse de pie, pero Samantha se lo impide. Sin embargo, me alejo de Melissa, acercándome hasta la cirujana. Frin, necesito hablar contigo.
Mi voz sigue temblorosa y las náuseas en mi estómago son enormes. A solas, pido, mirando a las chicas. No sé qué pude haber hecho en el pasado para estar sufriendo de este modo, pero, sin duda alguna, el karma está haciendo de las suyas. Había prometido darle toda la felicidad a Frin y ahora se la voy a arrebatar. Había prometido que la amaría siempre y ahora voy a romperle el corazón. Le había dicho que quería mi vida a su lado, pero ahora solo es un tema del pasado. Ahora me convertiría en una persona efímera en su vida, una más para su lista.